Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero los revisamos en titulares. En Noticia Ecuador, ya vamos con las imágenes. Guerra de encuestas a pocos días del cierre de sus publicaciones de cara a la segunda vuelta presidencial. Guerra de etiquetas en redes sociales y masiva información por grupos de WhatsApp. Un escenario en el que la derecha intenta posicionar a su candidato, pero no lo logra. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a verlo. En Noticia Brasil. En medio de la peor crisis sanitaria por su negacionismo, el presidente Jair Bolsonaro enfrenta otra crisis. Renuncia de ministro, Defensa y Exteriores y se ve forzado a hacer cambios en otros 4 ministerios. ¿Qué pasa en el gabinete? ¿Qué tiene que ver la denunciada catástrofe en el sistema de salud? Vamos a analizarlo. Y en Noticia Estados Unidos, fin de semana de movilizaciones en más de 60 ciudades de esta nación contra la agresión a la población de origen asiático. Al inicio de esta semana se suman movilizaciones contra la brutalidad policial y la violencia en contra de las comunidades negras. El recuerdo de George Floyd siempre vivo, siempre vivo. Analizamos este escenario. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, pese a que las encuestas dan como favorito al candidato Andrés Arauz, existe una campaña en medios hegemónicos y redes sociales que coloca a Guillermo Lasso como el ganador de las elecciones presidenciales del próximo 11 de abril, la segunda vuelta. ¿Cuál es la realidad? Vamos a revisar estas encuestas. Los sondeos estadísticos de las principales firmas encuestadoras del país dan una alta intención de voto al binomio Arauz-Rabascal. Informe Confidencial estima una ventaja de 6 puntos para Arauz, que aglutinaría el 37% de la intención de voto por 31 puntos del candidato Lasso. La empresa Ipsos pronostica un hipotético empate técnico. Su informe plantea una paridad de 34 puntos porcentuales en cuanto a la intención de voto para los próximos comicios presidenciales. La consultora Euronow calcula la intención de voto de Arauz en torno a los 48 puntos, mientras que Guillermo Lasso alcanzaría algo más del 41% de las preferencias electorales. La encuestadora de Omar Maluk visualiza una brecha de más de 10 puntos a favor de la dupla Arauz-Rabascal, que rozaría el 37% sobre Lasso, que tendría 26% de la intención de voto. La encuestadora Clima Social mide para Andrés Arauz en torno al 34,1% de las simpatías electorales, por encima del 27,1 puntos que agruparía el banquero Guillermo Lasso. Finalmente, Perfiles de Opinión tasa una eventual intención de voto de Arauz cercana a los 38 puntos, al tiempo que Lasso apenas superaría el 30%. Más de 13 millones de electores inscritos están habilitados para escoger el domingo 11 de abril la dupla ejecutiva que dirigirá el país durante el período presidencial 2021-2025, gobierno que heredará una de las administraciones más endeudadas de América Latina. Según el Ministerio de Finanzas, para enero de 2020, la deuda externa se situó en los 58.559 millones de dólares. ¿Cómo entender esta cascada de encuestas al inicio de la semana? De esto hablamos con Diego Paul Zaldunvides, consultor político, nos acompaña desde Quito. Diego, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Tatiana, buenas noches a toda Latinoamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, siempre por acompañarnos. Valga decir que hasta el próximo jueves es la fecha límite para la publicación de todas estas encuestas. Sin embargo, vemos que se han apresurado al inicio de la semana en inundar medios de comunicación y las redes sociales. ¿Cómo entender este fenómeno de las encuestas en este momento? Yo
empezaría tomando la última parte que menciona, inundación de redes sociales. Lamentablemente, parte de la campaña se ha tornado únicamente como si las redes sociales fueran el único espacio de exposición. Indudablemente son un espacio muy importante, sin embargo, no son el único. Todavía quedan los otros medios tradicionales y además lo más importante también son las visitas y las acciones en territorio, que además tienen sus complicaciones, dada el tema del COVID-19. En este espectro se centra en una serie de ataques, no sé si ataques, pero sí inundación de noticias que procuran dar ganador a una u otra o a una otra posición, sobre todo a través de redes sociales. Ahora, aquí hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero, en el Ecuador existe un reglamento controlado por el Consejo Nacional Electoral que hace que las encuestas publicadas, las encuestas reales, las encuestas de empresas con trayectoria, registren tanto la muestra como la metodología y obviamente los resultados una vez que se exponen. Y eso tendería a quitar esta proliferación de datos sin contraste, sin sustento de muchos lados, ¿no? Sobre todo en redes sociales, como les comentaba. Sin embargo, no es suficiente y es por eso que se trata de abonar este ruido dentro de las preferencias o de las supuestas preferencias. En esos resultados hay una constante en los que hemos visto hoy, y es que en el primer lugar, aunque haya diferencias entre una y otra casa encuestadora, va el candidato correísta Andrés Arauz. En segundo lugar, el candidato del banquero Guillermo Lazo. Pero si revisamos esto y la contrastamos con la información en la que aparece en redes sociales, tiende a generarse o confusión o que está sucediendo lo contrario. ¿Cómo analizas esta situación? Precisamente yo creería que estrategia planteada de parte de las campañas políticas es la idea de dar a conocer que van primeros en las encuestas, como que esto fuera suficiente, o alimentando el mito de la gente se sube al carro ganador. Sin embargo, sabemos que no es así. La mayoría de la población no cree en las encuestas. No digo que no sean importantes, son muy importantes para análisis precisamente de entender y evaluar cómo se está dando esta comunicación con las personas y las candidaturas. En este elemento, lamentablemente corren el riesgo de diluirse en estas guerras. Antes eran de pasquines, ahora es a través de medios digitales. Sin embargo, el gran perdedor dentro de todo este ruido es el elector, es el ciudadano, porque lamentablemente pierden esa confianza en quién mismo va adelante. Ahora, más allá de quién va adelante o quién no, lo interesante es la reacción y la respuesta ciudadana. Eso es precisamente lo que se mide el domingo 11 de abril en las urnas. Evidentemente hay unas tendencias bien marcadas. Las encuestas marcan una preferencia del candidato Arauz y con su binomio Carlos Rabascal, entre 3%, que estaría cercano al empate técnico, hasta un 12%, dependiendo de las fuentes. Sin embargo, más allá de esto, retomo esta idea de tener certezas para la ciudadanía, y esas certezas no se dan únicamente a través de estas publicaciones, de estas guerras de encuestas, sino en función también del contacto directo que están teniendo las campañas en todo el país. Sí, Diego, pero esto que nos dices es producto de la visión histórica que se tiene en el país, es decir, cómo se produce la presentación de las encuestas versus lo que piensa la gente. Es decir, lo que nos estás contando es la visión que siempre se ha tenido en la nación con respecto a lo que la gente piensa con todas estas cifras, o es un análisis más de la coyuntura, producto de todo este fenómeno del boom de las redes sociales y de cómo las campañas usan todas estas herramientas, la llamada Big Data, por ejemplo. Es más un análisis en función de la coyuntura, pero no de la coyuntura electoral únicamente. Recordemos, por ejemplo, en ocasiones como las protestas de octubre de 2019 en el Ecuador, también hubo un manejo muy amplio de redes sociales y obviamente de sitios polarizados. Fue un espacio muy grande para denunciar algunos aspectos que no daban a conocer los medios
tradicionales en el país. Esos espacios sin duda son muy importantes, pero se trata de rescatar eso para proyectar esta idea de que solo en las redes se está moviendo de tal o cual manera, cuando en realidad mi análisis es que la ciudadanía sí está pendiente a los elementos, a los aspectos que están teniendo efecto positivo o negativo en la comunicación de los dos candidatos. ¿Podríamos hablar de un porcentaje, por ejemplo, Diego, cuánto le cree en este momento, tomando esta idea que nos das, cuánto le cree la gente a las encuestas? No tengo cifras recientes, pero de los últimos análisis que hicimos nosotros, estaba alrededor de un 60% que creía en las encuestas, teniendo un 40% que no cree profundamente en ellos, y es ahí en donde se da esta posibilidad de la discusión. Sin embargo, hay que superar precisamente esta discusión, porque no es que las encuestas son correctas o están incorrectas, son reales o no. Es supuestamente para dar una guía a la opinión pública, y esa guía ha sido muy trastocada, no únicamente por el mal empleo de las encuestas, no solo esta vez, sino históricamente en los últimos procesos electorales en el Ecuador, en donde se ha tratado de disminuir esa expectativa de la ciudadanía frente a la voluntad que iban a expresar precisamente en las urnas. En todo caso, durante esta jornada, el candidato Andrés Arauz, de la Alianza por el Cambio, ha denunciado que hay toda una guerra sucia en contra de su candidatura, que incluye también las encuestas, que incluye además esas etiquetas que hemos visto que han rondado durante incluso el fin de semana y esta jornada, los grupos de WhatsApp y todo lo que se está usando ahora de manera novedosa, digamos, entre comillas, con respecto al uso de las campañas en las redes sociales y todos estos efectos. Así que también eso es importante tenerlo en cuenta, y es que hay un candidato que sí está denunciando su efecto negativo en contra de su campaña a menos de 2 semanas de la decisión definitiva del pueblo. Esas denuncias, lamentablemente, se dan precisamente por esta falta de ideas. El candidato Arauz ha sido sumamente atacado a partir del debate, en donde su rival no tuvo la posibilidad de contestar ni las preguntas que se le hacían como parte del debate mismo, ni las preguntas que tenía la oportunidad de hacer el candidato Arauz. En ese espacio, Guillermo Lasso memorizó una serie de estribillos, y eso han tratado de sacar precisamente a la calle, y es ahí en donde, cuando faltan las ideas, cuando faltan las propuestas, cuando faltan las políticas, se engloba únicamente en este espacio del ataque, de la pelea con... Y dentro de esa descalificación, las encuestas serían una de estas herramientas que tratan de utilizar para eso. Sin embargo, a eso voy con la importancia de tener, de saber reconocer también la expresión de la opinión pública y cómo finalmente se va a pronunciar o se podría pronunciar el día de las elecciones. Sí, en términos de estrategia con respecto a la candidatura del banquero Guillermo Lasso, están tratando de mostrar, te lo quiero preguntar si esta interpretación es correcta, a través de las encuestas que él va repuntando, y es allí entonces la estrategia que plantean también en el marco de la guerra sucia, que él va repuntando, que se acerca cada vez mucho más a Andrés Arauz. Existe esa idea, es lo que se trata de marcar a través de ciertas tendencias de redes sociales y a través de ciertos medios de comunicación. Sin embargo, si bien no es imposible, sí es poco probable, sobre todo dado la ventaja con la que parte desde la primera vuelta electoral Andrés Arauz. Es ahí en donde se caen en espacios de desesperación, y lamentablemente para la ciudadanía, en lugar de expresar las ideas, las políticas, las propuestas que tienen, cae este segmento del candidato Guillermo Lasso en el ataque permanente a los demás. Por último, Diego, con respecto al porcentaje de indecisos, que también varía dependiendo de la encuesta que uno revise. Hay un fenómeno que se ha registrado en otros procesos electorales, no me refiero a Ecuador, en otros países de nuestra América Latina, en donde la gente ha dicho, no sé por quién voy a votar, pero es un voto que deciden no publicarlo o no decírselo a la casa encuestadora que los está consultando. ¿Crees que esto se presenta en Ecuador? Existe esa posibilidad. Sin embargo, también depende mucho de la metodología que tengan las casas de encuestadoras. Por un lado, se puede realizar una primera pregunta de usted va a acudir a votar el día domingo, y después de eso preguntar cuál es la simulación electoral. Eso depende mucho de las casas de encuestadoras.
Ahora, igual, dependiendo de cuál sea la casa encuestadora que este momento habla de votos indecisos o de votos no decididos, varían en alrededor del 25%. Ese 25% no significa que no necesariamente va a dejar de ir a votar. Recordemos que el voto en el Ecuador es obligatorio, eso obliga a que las personas vayan precisamente ese día, pero además se expresen. Y dentro de esta expresión cabe la posibilidad de o anular el voto, que históricamente se mantiene en porcentajes menores del 8%, o escoger por uno de los dos. Pero por lo general, esa expresión final termina optando por, de manera similar a los demás resultados, ¿no? A los resultados de la mayoría de la población. Se suman en partes proporcionales. Es decir, tenemos que esperar para conocer ese comportamiento el día de las elecciones o posteriormente. Evidentemente, las encuestas no sirven para predecir el futuro, sin embargo, sí marcan tendencias y posicionamientos de la población. Este momento, de acuerdo a la mayoría de encuestadoras, el candidato Arauz tiene la preferencia, ya repito, entre 3 y 12, 14 puntos, dependiendo de cuál sea la casa, pero más allá de eso, más allá de predecir el futuro, de este va a ser el resultado final, lo que se tiene es claramente unas tendencias de dos sectores que no se han polarizado, a diferencia de otras ocasiones en el Ecuador. Esta vez tienen dos sectores bien consolidados, pero todavía hay una tercera vía que tratan las dos campañas de llegar a estas personas. Pero definitivamente, de acuerdo a los análisis que he podido revisar, la peor idea que existe para acercarse a estas personas es contribuyendo con el miedo, con el temor y sobre todo con la descalificación a los demás candidatos. Muchísimas gracias, Diego, por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias siempre. Buenas noches. Muchas gracias. Así vamos a una pausa brevísima en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia, Brasil. En medio de la peor crisis sanitaria por su negacionismo, el presidente Bolsonaro enfrenta otra crisis. Renuncian los ministros, entre ellos Defensa y Exteriores. ¿Qué pasa dentro de este gabinete que tiene que ver la denunciada catástrofe en el sistema de salud? Vamos a analizarlo en minutos en Es Noticia. En Noticia Brasil, cambios en ministerios tras renuncia de los titulares de Relaciones Exteriores y Defensa. El canciller sale por presiones políticas ante su errada política exterior que habría influido en la crisis sanitaria que atraviesa esta nación. Y sobre la dimisión del ministro de la Defensa se desconocen los motivos, pero enciende las alarmas. El presidente Jair Bolsonaro confirmó esta tarde movimientos en 6 ministerios. Como nuevo ministro de Defensa fue designado el general Walter Souza Braga Neto y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Alberto Franco França. También hizo sustituciones en la Secretaría de Gobierno de la Presidencia, la Fiscalía General de la Unión, la Casa Civil de la Presidencia y en el Ministerio de Justicia. El cambio de sillas se da tras la dimisión esta mañana de Ernesto Araujo a la Cancillería, una decisión obligada por presiones y críticas desde alcaldías y grupos parlamentarios, inclusive de la propia base oficialista, descontentos con incidentes diplomáticos con socios claves para Brasil, como China y Estados Unidos. Además, cerca de 300 diplomáticos, entre ellos al menos 10 embajadores, pidieron a través de una carta la dimisión de Araujo.
sus críticos, por lo que consideran una forma desastrosa de dirigir la política exterior, le atribuyen parte de la dificultad del país para comprar vacunas e insumos para combatir la COVID-19, que hasta el momento se ha cobrado más de 313.866. Poco después, se conoció la renuncia de Fernando Acevedo e Silva al Ministerio de Defensa. En su carta de dimisión, agradeció a Bolsonaro y aseguró que desde enero de 2019, al frente de la cartera, conservó a las Fuerzas Armadas como instituciones estatales. Su salida provocó otros cambios en el alto mando militar y podrían indicar una ruptura entre Bolsonaro y las Fuerzas Armadas. Vamos a Alagoas, en Brasil, con nuestro corresponsal André Vieira para conocer más acerca de esta crisis de gabinete y de sus repercusiones. André, buenas noches, adelante. Buenos días a la audiencia, CBS Noticias, Tatiana. Una información que circula ahora en la noche que además del comando del Ministerio de Defensa, que Bolsonaro también cambiaría a los 3 comandantes de las fuerzas del Ejército, de la Marina y también de la Aeronáutica aquí de Brasil. Una información que todavía no está confirmada, pero aquí en Brasil los medios están destacando. La columnista Miriam Leitão del diario Inglés está destacando a esta hora un elemento que también presento para el análisis de aquí de Noticias. Tatiana, además del Ministerio de Defensa, que con la salida de Fernando Azevedo Silva, una salida que fue una sorpresa una vez que fue solicitada por el presidente de la República y luego este ministro presentó su carta de despido, pero no fue por voluntad de ese ministro, no fue por salida de ese ministro, pero fue luego que el presidente pidió el cargo a ese ministro, una vez que según diferentes medios de comunicación y fuentes del propio gobierno, este ministro de Defensa no estaría alineado con las pretensiones del presidente Jair Bolsonaro aquí en Brasil. También llama la atención, Tatiana, el Ministerio de Justicia, que ahora está bajo el comando de Anderson Gustavo, quien es amigo personal del hijo de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, senador de la República, porque es investigado por crímenes de corrupción cuando era diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Y por fin tiene también un otro cambio que llama la atención para la Secretaría de Gobierno de Flavia Arruda, quien es de un grupo llamado Centrão, que es una derecha sociológica que actuó por cargo aquí en Brasil, y eso significaría que Jair Bolsonaro está aún dependiente de ese grupo de Centrão, y ese grupo Centrão que puede narrar, por ejemplo, el avance del proceso de impeachment de las personas contra Jair Bolsonaro. En resumen, Jair Bolsonaro está muy debilitado aquí en Brasil. Información que sumamos de inmediato al análisis. André, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña para ello Miguel Borba de Sá, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Coimbra, en la Facultad de Economía en Portugal. Nos acompaña desde Coimbra. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Un gusto compartir con ustedes, con la televidencia de Telesur. Muchísimas gracias. ¿Qué cree usted que está pasando con el gabinete del presidente Bolsonaro? Bueno, Tatiana, en este momento en Brasil, los analistas especializados están manejando dos tesis, dos gran hipótesis de lo que puede estar sucediendo en este momento. La primera es un derrumbe del gobierno Bolsonaro con la salida de la llamada parte militar del gobierno, como se alejando políticamente de la presidencia, lo que dejaría al gobierno en una situación muy delicada políticamente para lograr sostenerse. O sea, que de alguna manera Bolsonaro podría estar delante de un golpe de Estado blando, informal por parte de las Fuerzas Armadas. La otra tesis que se está manejando es que el propio gobierno Bolsonaro está como impulsando esta misma situación
con el fin de dar un golpe en sí mismo, como un autogolpe, basado no en la fuerza de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Aeronáutica y de la Armada brasileña, sino que en las policías militares estaduales como un contrapoder que en realidad poseen un efectivo que es mucho más largo que el conjunto de las Fuerzas Armadas en Brasil. Produjo un producto del proceso de militarización de la sociedad brasileña de los últimos años, incluso en el periodo de redemocratización. Entonces, en este momento estamos manejando dos grandes hipótesis y que todavía no tenemos posibilidad de decir para cuál lado la situación política va a evolucionar, aunque las dos hipótesis pueden estar en desarrollo al mismo tiempo. Cualquiera de las dos hipótesis plantea un escenario muy peligroso. Aquí es importante recordar el papel que ha jugado el vicepresidente, que además viene de una larga trayectoria militar. ¿Qué papel estaría jugando él? En este momento podemos estar delante de lo que podría ser el inicio de la presidencia del general Hamilton Mourão. Hamilton Mourão es un general de muy larga trayectoria en las Fuerzas Armadas de Brasil e incluso jugó un papel muy destacado en el proceso de golpe contra la expresidenta Dilma Rousseff en 2016 con una actitud de quiebra de cadena de comandos, saliendo a criticar a la presidenta de la República, que era su superior inmediata. Entonces es un sujeto que está desde el inicio involucrado en las tramoyas golpistas, pero que no necesariamente es un subordinado de Bolsonaro. Eso todo el tiempo ha sido claro muchas veces, y quizás en este momento puede estar jugando un poco del rol que hizo Michel Temer, el ex vicepresidente de Dilma Rousseff, que estaba como por detrás de las cortinas negociando apoyos y condiciones para un nuevo gobierno, como un gobierno de unidad nacional, entre comillas, porque es una unidad solamente entre los sectores de las clases dominantes, que en este momento no están bien pactuados. Entonces podría ser una oportunidad de repactuar un gran acuerdo nacional entre las grandes instituciones del Estado capitalista y burgués de Brasil, que en este momento está con una crisis de hegemonía en el seno de la derecha misma. Cualquiera de los escenarios, reiteramos, resulta muy peligroso. Profesor, muchísimas gracias por ayudarnos a comprenderlo. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Estados Unidos. Fin de semana de movilizaciones en más de 60 ciudades del país contra la agresión de la población de distintos sectores a población de origen asiática. Al inicio de semana, además, se suman a este escenario movilizaciones contra la brutalidad policial y la violencia contra las comunidades negras. El recuerdo de George Floyd está vivo en medio del juicio oral que se sigue en contra del ex policía que lo asesinó. Analizamos este escenario en minutos en Es Noticia.
En noticia, Estados Unidos, fin de semana de movilizaciones en decenas de ciudades rechazando la violencia contra personas de origen asiático. Movilizaciones que se suman a las que se realizan contra la violencia policial y racial sobre otras minorías raciales. Durante este fin de semana se llevaron a cabo masivas protestas en diversas localidades por la alarmante violencia en contra de los ciudadanos asiáticos residentes en la nación norteamericana. Las protestas a nivel nacional se celebraron bajo el lema "Detener el crimen contra los asiáticos, detener los ataques contra China", y miles de personas salieron a las calles para expresar su rechazo por la serie de ataques racistas que se han venido desarrollando desde el año pasado. Decidí venir hoy aquí porque nuestra gente está siendo asesinada sin razón y los medios de comunicación ni siquiera lo llaman un crimen de odio racial. Es como si no importáramos, y eso no es cierto, no tiene sentido. Los ataques que hemos estado recibiendo en nuestra comunidad, los asiáticos en general, nuestros ancianos, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, eso no está bien. No debería tener que preocuparme de que mi madre sea acuchillada o empujada en las calles. No debería tener que preocuparme de que me apuñalen en el tren. Soy una neoyorquina nativa y por primera vez en mi vida llevo un martillo en mi bolso en caso de que me ataquen. Muchos de los manifestantes son jóvenes y se mostraban consternados porque sus padres y abuelos se encuentran entre los objetivos vulnerables de ataques xenofóbicos. Hablan del virus del Nilo Occidental y del virus de Hong Kong, pero nunca del virus de Wall Street. Este país ha abusado de tantas personas con sistemas de salud deficientes y ha convertido a China y al pueblo chino en chivo expiatorio. El presidente Joe Biden expresó que los ataques contra los asiáticos deben detenerse. Sin embargo, miembros de la comunidad asiática culpan al expresidente Donald Trump de su retórica del virus chino, que ha sido detonante de la ignorancia y el odio, lo que ha generado parte de la violencia racista. En este contexto, desde activistas y movimientos sociales hacen llamados para que más asiáticos ocupen puestos de alto nivel en la vida pública y se enseñe más historia asiática en las escuelas secundarias como medidas para contrarrestar el preocupante incremento de la violencia racista. El racismo en Estados Unidos no solo se circunscribe a la reciente ola de violencia hacia los asiáticos, ya que las comunidades afroestadounidenses llevan décadas enfrentando represión, discriminación y segregación, de cuyos casos más emblemáticos destaca el asesinato de George Floyd el 25 de mayo de 2020 por parte de un agente de la policía de Minneapolis. Lo que necesariamente debemos preguntarnos es ¿contra quién no hay una agresión en Estados Unidos? Para eso hablamos con Medea Benjamin, es especialista en salud pública, economista, activista política, escritora, cofundadora del Grupo de Derechos Humanos Global Exchange y el Grupo de Paz Colby, nos acompaña desde Washington. Medea, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Medea, decía este fin de semana en todas estas ciudades grupos de origen asiático y muchos otros de otros orígenes que estaban en las calles, que todo esto se debe a esa retórica de odio del expresidente Donald Trump. Pero uno se pregunta si esto es lo que lo desencadena o son hechos que hay que revisar de tiempo atrás. Sí, es mucho tiempo que hay ese tipo de crímenes contra la comunidad asiática. Hay que recordar que fue durante la Segunda Guerra Mundial que pusimos a los japoneses en este país en campos de concentración. Y desde siglos tenemos discriminación contra la población china. Ha habido leyes para excluir a los chinos la entrada a los Estados Unidos. Eso no empezó con Donald Trump, pero sí, claro, con Donald Trump creció mucho. Y en el año pasado, solo en un año, hubo más de 3.800 incidentes de odio contra esa población. Y por eso yo creo que fue muy bueno salir a la calle el fin de semana para decir, no, basta. Pero ¿qué fue lo que sucedió entonces después de todo este recuento histórico que es bastante profundo y doloroso, lo que llevó a la gente a las calles ahora y no hacerlo antes? Si siempre ha existido, si siempre ha estado.
Sí, es que creció mucho ahora. Y no solo fue lo de Donald Trump, claro que fue durante su presidencia que la retórica creció mucho contra el virus de China y todo eso, pero ahora con Biden también hay una retórica muy fuerte contra China. Están utilizando a China como el enemigo de los Estados Unidos, y eso es lo que hace sentir la comunidad asiática el miedo. Yo creo que es importante denunciar los crímenes y los asaltos contra los asiáticos, pero también hay que condenar esa retórica contra el país de China y tratar de no tener una guerra fría o una guerra caliente con China. Quiere decir entonces que pasó el gobierno de Donald Trump, llega el gobierno de Biden y no hubo diferencias con respecto a esa política y a esa retórica de odio. ¿No se siente internamente la diferencia? Me refiero dentro de Estados Unidos. Hay una diferencia porque Biden no habla de forma racista. Él mostró y habló a la comunidad y denunció el odio contra esa comunidad. En eso sí hay diferencia, pero en cuanto a la política exterior no hay diferencia. Y cuando se habla de China como un enemigo, cuando dice que tenemos que luchar contra un país que enfrentamos como un adversario económico, y no solo económico, sino está hablando de las formas en que China está tratando de dominar el mundo, que es chistoso porque es los Estados Unidos con más de 800 bases en el mundo y China tiene 3. Pero Biden sigue con esa fomentando el odio contra China, y eso tiene repercusiones aquí en la comunidad asiática. Y es la expresión de este pasado fin de semana. Se trata, Medea, de grupos organizados, de movimientos organizados o de movilizaciones espontáneas. Y esto te lo pregunto para revisar si es que es un movimiento que podrá avanzar en el tiempo, como lo hemos visto, por ejemplo, en los movimientos antirraciales, sobre la brutalidad policial en contra de comunidades afroamericanas. Ha sido muy bonito ver cómo en todas las ciudades ha habido coaliciones nuevas de grupos hechos por grupos como Black Lives Matter de la comunidad afroamericana, junto con los asiáticos, junto con grupos jóvenes, muchas universidades, junto con sus padres y a veces sus abuelos, porque son más víctimas de esos ataques. Unas coaliciones muy bonitas, y yo creo que sí, ese puede tener un impacto en el futuro, demostrar que estamos en contra no solo de ataques contra un grupo o otro grupo, sino estamos en contra de ese extremismo de la gente blanca, de los yo diría, extremistas de la derecha. Son nuevas alianzas que van a continuar. Muchísimas gracias, Medea. Muy buenas noches. Gracias siempre. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta mañana. Sigan con nosotros.